Saludos amigos, bienvenidos a Valores de Acero. Nos encontramos hoy fuera de los estudios en otro gran estudio que es la Casa de la Recolección en Cuernavaca, Morelos, exactamente en el término municipal de Aguatepec. Saludamos a todos los que nos ven a través de Easy, de Claro, a través también de otras empresas cableras, a través de ESNE Televisión, a toda la gente de ESNE, sobre todo los trabajadores de Anaheim que están allá en Los Ángeles y que hacen esta labor tan fantástica de evangelizar por la televisión. Hoy con nosotros está un agustino recoleto de Colombia, Juan Pablo Martínez Peláez. Fray Juan Pablo, bienvenido. Gracias, Javier. Bienvenidos. Un saludo también a todos nuestros televidentes. Fray Juan Pablo, pues que ha estado en Cristo Visión allá en Colombia trabajando, y que saludamos también desde aquí a toda la gente que nos ve a través de Claro TV en Colombia, que son casi todos los departamentos. Saludamos a toda la gente de Colombia. Juan Pablo Martínez Peláez, pues él ha estado en Casanare y él es agustino recoleto. La recolección agustiniana pues lleva muchos años, y yo quisiera que nos contases el origen de la recolección agustiniana en Colombia. Bien, el origen de la recolección en Colombia se remite hacia finales del siglo XVI, por allá hacia el 1595, en el departamento de Boyacá, en lo que se llama el Valle del Gachaneca. Un grupo de 12 ermitaños vivían en cuevas cerca a la región de Ráquira. Por ese entonces había un cura doctrinero, el padre Mateo Delgado, de la Orden de San Agustín, que evangelizaba aquella zona de Villa de Ley, Batunja, Ráquira. Estos ermitaños que vivían allí en cuevas, pues le piden al padre Mateo que sea su director espiritual, y ellos habían mandado a pintar una imagen de la Virgen de la Candelaria por Francisco del Pozo en 1597. Allí tenían una ermita donde se reunían a orar una vez al día, lo demás pues lo pasaban en cuevas, y allí entonces es donde nace con el padre Mateo Delgado, y luego estos ermitaños en el año de 1604, el 12 de agosto de 1604, visten el hábito de agustinos recoletos junto con el padre Mateo Delgado, y allí en el Valle del Gachaneca, en Ráquira, Boyacá, se da inicio a la recolección agustiniana, que había nacido en España en 1588. Por eso el padre Mateo Delgado, que no era agustino recoleto, sino de la Orden de San Agustín, se da cuenta que aquella experiencia de vida de los ermitaños pues era muy propia de del movimiento que estaban haciendo en España, y él entonces da origen a la recolección allí en el monasterio de Nuestra Señora de la Candelaria. Como te decía entonces, desde el año 1604 hace presencia la comunidad allí, en aquel monasterio, y de ahí comienza todo un trabajo de expansión. Luego en el año 1607 en Cartagena de Indias, en el convento de la Popa, 1612 el convento en Panamá, y así comienza luego entonces a seguir expandiéndose en Casanare, en Bogotá, en Urabá, donde tuvimos unos mártires, y en diversas regiones de Colombia y de América. Por eso allí el desierto de la Candelaria es la cuna de la recolección en América y el convento pues más antiguo de la orden. Vamos a poner unas imágenes de este convento gracias a nuestro equipo de realización aquí en México, mientras vamos hablando de todo lo que nos has dicho de la imagen de la Virgen de la Candelaria. Vamos a ver, de 1604 hasta el año 2017 han pasado muchos siglos, han pasado muchos agustinos recoletos, algunos santos. Y hoy en día, ¿qué hay en Colombia de los agustinos recoletos? Nos estás hablando de una historia, de una época de reforma, en donde pues, los frailes que venían a América, la mayor parte, incluso aquí en México, venían con esas ganas de reforma. Allí en Colombia se hizo una recolección en España, otra acá, en América, la colombiana, y desde 1604 hasta el 2017 han pasado muchos años, luego nos vas a contar, pero hoy en la actualidad, ¿qué ofrecen los agustinos recoletos en Colombia?
En Colombia es una presencia muy significativa de la orden, que la enfocamos en tres ámbitos de trabajo fuerte. En primer lugar, las misiones. Son más de 350 años de trabajo misionero gracias a San Ezequiel Moreno, que como bien decías, pasó por Colombia reformando la recolección que después de la desamortización había casi que desaparecido. Dos cosas traía Ezequiel Moreno en mente: reformar, restaurar, rescatar el desierto de la Candelaria e inmediatamente las misiones. Por eso él va a Casanare, es el primer obispo del Casanare, y desde entonces hacemos una presencia fuerte hoy en la diócesis de Yopal, porque desde el año de 1999 se dividió la diócesis de Yopal y el vicariato apostólico de Casanare. Entonces hacemos presencia en la diócesis con dos parroquias: el santuario de Nuestra Señora de los Dolores de Manare, que es la patrona de la diócesis y de todo el oriente colombiano, y la parroquia de Nuestra Señora de la Candelaria, y en el vicariato, donde tenemos un obispo, Agustino Recoleto, con 3 centros de misión: en Bocas del Pauto, en Orocué y en Trinidad. Eso es todo lo que sería la misión. Luego, un trabajo fuerte también está en las parroquias. Son varias parroquias que se llevan en Colombia, en Bogotá, Medellín, Bucaramanga, Manizales, Pasto, Cartagena, y también tenemos la educación. Actualmente la comunidad hace presencia con 7 colegios en Colombia y hace 8 años también con la universidad universitaria agustiniana, donde también se realiza un trabajo evangelizador a los jóvenes, a los niños, a la educación, a la población en general, desde la universidad y desde los colegios. Entonces son esos los 3 frentes de trabajo en los cuales hacemos presencia de los religiosos en Colombia. ¿Deja la misión huella en un Agustino Recoleto, la misión de Casanare, te ha dejado huella a ti? Sí, yo propiamente no puedo decir que estuve en el territorio de misión, porque en donde estuve fue en el santuario de Nuestra Señora de los Dolores de Manare, trabajando para la diócesis de Yopal, pero creo que indudablemente deja una huella muy marcada por el contacto con la gente, por la fe de la gente, por estar cerca. Casanare es un territorio de Colombia que vivió muchos años el flagelo de la guerra, de la violencia. Entonces el hecho de estar en contacto con las personas, son territorios unos muy lejanos de los pueblos, de los caseríos. Entonces visitar a aquella gente es una población muy necesitada de Dios, marca, deja indudablemente una huella en el corazón del religioso, del seminarista, de la religiosa, del laico comprometido que trabaja en la evangelización. Juan Pablo, en este momento que tú has estado desde el 2008 hasta el 2017, casi 10 años, en trabajo pastoral con la gente, en contacto con la gente, ¿qué es lo que más te ha gustado? ¿Qué es lo que más has apreciado y hoy echas de menos? A ver, yo creo que lo que aprecia uno es la manera con la cual la gente, desde su sencillez, desde su fe, recibe la palabra, recibe el mensaje, pero allí en Casanare especialmente recibe al religioso, recibe al sacerdote con ese especial cariño de saber que es aquel que actúa, que habla, que enseña en nombre de Dios. A pesar de nuestros errores, de nuestras debilidades, la gente valora mucho la persona del misionero, valora la persona del religioso, valora la persona del sacerdote, y lo hace con una sencillez, con una generosidad grandísima. Es algo que a mí personalmente me tocaba, me llenaba mucho la respuesta que tenía de la gente a la palabra que predicábamos, a lo que realizábamos, a todo. Y de este trabajo comunitario pastoral que se hace en Casanare, resulta que te vas a Roma a estudiar liturgia. ¿Cómo puedes combinar el contacto con la gente a tener ya el contacto con los libros? No digo que no lo tuvieras en Casanare, pero de distinta manera, ya de una manera investigativa, con unas metodologías, en un cuarto, tú solo, sin ese contacto real y con otra cultura, la italiana.
Sí, fue un cambio verdaderamente abismal del trabajo pastoral fortísimo que llevaba en la parroquia, allí donde estaba, porque era una parroquia muy viva en todos los sentidos, con las comunidades de la nueva evangelización del cine, con las veredas, con los colegios, la cárcel, el ancianato, era además el santuario mariano de la diócesis, por lo tanto teníamos muchísimas confesiones, muchísima Eucaristía. Luego fue hacer ese salto grandísimo, como tú dices, pues a Italia, pero bueno, fue entender lo que quería en su momento Dios de mí a través de la comunidad, que me pedía entrar en un nuevo régimen, si podemos llamarlo así, que era volver a los libros de una manera ya directa, especializarme en algo que era la liturgia, que pues siempre me ha gustado, aunque debo decir que cuando el provincial en su momento me preguntó qué quería estudiar, le dije que pastoral y me dijo, bueno, muy bien, vas a estudiar liturgia. Entonces, pues fue comenzar a hacer esa transición y bueno, entender que era un momento de mi vida en que la comunidad me estaba pidiendo especializarme en algo. Entonces fue volver como a aquietar el espíritu. Al inicio no fue fácil porque llevaba, como te digo, una vida muy agitada de todo el día, pero bueno, fue comenzar a entender que ahora la misión no era aquella, era volver a los libros, volver a aprender el italiano, aprender la cultura, y entrar entonces por lo que en su momento se me estaba pidiendo, que era eso, ¿no? ¿Se te hizo difícil estudiar liturgia? Bueno, como todo, al inicio sí, como todo, porque no solamente era lo que tiene que ver, digámoslo, con la liturgia, fue muchas horas de aprender latín, muchas horas de aprender griego, muchas horas de leer, pero bueno, al final tú entiendes y le tomas el gusto. Al final fue muy bonito, fue una experiencia porque también no solamente fue estudiar liturgia, sino que pude también hacer un estudio sobre San Agustín, entonces fue conjugar las dos cosas y fue un trabajo muy bonito. Juan Pablo Martínez Peláez, Peláez es también consejero general de los Agustinos Recoletos. Él está dentro del equipo de gobierno y con las responsabilidades de la pastoral juvenil y de la pastoral vocacional. De esto nos va a hablar después de que estemos, ahora mismo ya está preparada Gaby Ríos, con las 5 noticias más importantes de la Iglesia Católica y de los Agustinos Recoletos, en resumen AR. Vamos con ella y enseguida volvemos aquí con Juan Pablo Martínez Peláez y nos va a contar qué es lo que hace como consejero general encargado de las vocaciones y de la pastoral juvenil. Adelante, Gaby. Gracias, Gaby Ríos, por esas 5 noticias más importantes de la Iglesia Católica y de los Agustinos Recoletos. Estamos en la Casa de la Recolección, esto es Aguatepec, Cuernavaca, Estado de Morelos. Hoy estamos haciendo un programa especial en un rincón muy especial que lo preside, pues aquí lo ven, la Virgen de Guadalupe. Estamos con Fray Juan Pablo Martínez Peláez, él es pues agustino recoleto y lleva las responsabilidades de las vocaciones y de las juventudes agustinos recoletas, de los jóvenes, es consejero general, está en el equipo de gobierno en Roma. Hemos hablado de él de la recolección pues americana aquí en Colombia, en 1604 hasta 2017, lo que hacen los agustinos recoletos en Colombia. Y bueno, pues yo quisiera, Juan Pablo, que nos contases que hace un consejero general en Roma. Está todo el día reunido, está programando, viendo cómo van los jóvenes, las juventudes agustinos recoletas de Argentina, de España. ¿Hay juventudes agustinos recoletas en Italia, a propósito? No. No hay. No tenemos juventudes agustinos recoletas en Italia. ¿Qué hace un consejero general? Bueno, no, aparte del grupo de gobierno que estamos allí acompañando al padre general, pues en todo esto del gobierno de la orden, algunos tenemos otras responsabilidades, ¿no? En mi caso particular, pues no vivo propiamente en la casa general, sino en la casa, en una de las casas que tiene la comunidad
en Roma, que es la casa del colegio, donde van a estudiar los sacerdotes, los religiosos de la orden. Allí estoy pues prestando un servicio como viceprior de la comunidad y ecónomo. Entonces distribuyo mi tiempo entre el Consejo General, que nos reunimos con cierta frecuencia para tratar diversos temas a nivel de la orden, también por las responsabilidades propias de la casa, y ya lo que se me ha encomendado desde que inició el gobierno general, pues fue eso, precisamente el trabajar con las vocaciones y trabajar con los jóvenes. Entonces, en cierto modo sí es un poco lo que tú decías, es estar en contacto con cada uno de los promotores vocacionales que están en las diversas provincias, en los diversos países. No estoy solo en ese trabajo, tengo un grupo de religiosos de diversas provincias que junto conmigo formamos la sesión de vocaciones con los cuales pues programamos un poco el trabajo a realizar, las visitas, el acompañamiento. De la misma manera también en la sesión de las JAR, de las Juventudes Agustinos Recoletas, un grupo de religiosos y laicos conformamos también pues el equipo, y entonces es eso, estar un poco en contacto con todos, programando diversas actividades, evaluando lo que se está realizando. En este momento pues estamos como en esa época de transición del equipo anterior al que ahora pues estamos iniciando. Ha tenido un cambio el secretariado, se han unido las vocaciones y las juventudes, y entonces estamos comenzando en este momento a proyectar el trabajo para estos 6 años de gobierno general. Entonces digamos que en eso ocupa su tiempo un consejero general, y en este caso particular pues este servidor. Es difícil coordinarse ante tantos países, 19 países, 19 pastorales distintas, idiosincrasias. ¿Cómo concibes tú todo esto? ¿Cómo lo estás haciendo en este momento desde Italia, desde Roma? Digamos que es difícil en el sentido de que, bueno, cada país es una cultura, hay cosas muy distintas, pero en el fondo creo que no lo es. O sea, las cosas, digamos, culturales y aquello no son en el fondo un problema, no son en el fondo una dificultad, porque tenemos un mismo idioma, y ese idioma es el ser agustinos recoletos. Yo creo que ese es el sello de nuestra familia, que nos hace iguales en todo lugar, y por lo tanto tenemos unas líneas de acción ya muy claras, demarcadas por el capítulo general, por nuestras constituciones, por nuestras leyes, que nos hacen una familia y que nos marcan un camino. Entonces las dificultades que se puedan presentar de idiomas, de culturas y demás, se van sobrellevando por la línea común que tenemos. Entonces para mí personalmente en este momento no ha sido una dificultad, por el contrario, yo creo que he sido muy bendecido porque he encontrado una gran disponibilidad por parte de los religiosos que están en estos 2 trabajos, tanto la promoción vocacional como los grupos juveniles. He encontrado una disponibilidad, un apoyo, un deseo de trabajar juntos. Se manifiesta mucho pues ese deseo de comunión que además está viviendo la orden en este momento, porque como seguramente ya lo has trabajado en algún otro programa, estamos en este proceso de reestructuración y de revitalización de la orden, por lo tanto, un momento muy oportuno para que todos vayamos por el mismo camino. Sí, se emitió un programa con el Padre General aquí en el mes de febrero a través de la televisión, y lo tienen también en internet, en el YouTube. Juan Pablo, ¿cómo vive la recolección colombiana este proceso de reestructuración? De estar en un país, Colombia principalmente, también en Chile, con unas comunidades, ahora ya abrirse a otros países, a otras realidades y, claro, combinar también otras culturas. ¿Cómo lo estás viviendo tú como pues, agustino recoleto colombiano, y cómo ves cómo lo están compartiendo tus hermanos contigo? Yo lo resumiría en 2 palabras: expectativa y esperanza. Indudablemente que hay una gran expectativa por todos los religiosos, porque como tú dices, pues prácticamente todo el tiempo de nuestra provincia ha sido el trabajo en Colombia. Entonces hay una gran expectativa de saber, bueno, ¿y ahora qué va a pasar? La expectativa normal que produce todo cambio, que produce todo nuevo horizonte a trasegar. Entonces hay esa expectativa de, bueno, ahora salimos de Colombia, tú decías, estamos en Chile, pero la presencia de Chile no es tampoco de mucho tiempo, es del 2001, 2002 hacia acá. Y pues hoy por hoy son solamente 2 comunidades allí en Chile,
con 5 o 6 religiosos, por lo tanto es una presencia más bien poca, ¿no? Entonces hay esa expectativa de saber, bueno, ahora hacia dónde vamos, qué va a ser ahora pues de nosotros, porque pues eso, es comenzar ahora entonces a trabajar en República Dominicana, Guatemala, Panamá y algunas casas en España. Pero también veo en los frailes una gran esperanza de que decir, bueno, esto es lo que la Iglesia a través de la orden nos está pidiendo en este momento, probablemente tenemos que abrirnos, tenemos que salir de nuestro propio país y si estamos verdaderamente en esta sintonía de revitalización, yo creo que eso va a ser muy importante y va a ser muy bueno para nuestra provincia. Nos va a revitalizar mucho el que vengan religiosos de otros países a Colombia, acompañarnos en el trabajo apostólico y que también podamos salir. Yo creo que esa fue la experiencia que personalmente yo viví cuando salí a Europa, cuando salí a Roma, pues es eso, siempre la expectativa por la novedad, pero te das cuenta, lo que decíamos ahora, que la cultura, que la lengua, que son cosas que se superan. Hay de por medio algo mucho más grande que la familia religiosa y que es el nombre de Agustino Recoletos. 3 aspectos que destacarías de la recolección colombiana desde 1604 hasta el 2018. Hemos hablado del 1604, hemos hablado del 2018, pero en todos estos siglos, ¿qué 3 aspectos destacarías tú de la recolección agustiniana? Bueno, 3 aspectos. Yo resaltaría la evangelización. Yo creo que la orden ha marcado una huella muy grande en lo que tiene que ver con la evangelización colombiana, no solamente pues en Casanares, sino también en otros lugares. La educación, el aporte de la educación ha sido también grande, ¿no? Y yo también, no sé, resaltaría también la inmersión en la cultura, buscando de alguna manera ser una respuesta a las necesidades que ha vivido y que vive el país en este momento. Entonces serían como los 3 aspectos que yo resaltaría de nuestra recolección: evangelización, educación y una adaptación a la cultura. En este diálogo fe-cultura ante la universidad, la Uni Agustiniana, saludamos de aquí a todos los alumnos de la Uni Agustiniana de Bogotá y de Suba, principalmente, y sobre todo a los que trabajan en los medios de comunicación a través de Cristovisión. Este diálogo de fe-cultura en Colombia, ¿cómo se lleva a cabo? Fe-cultura se lleva, pienso que hoy por hoy se trabaja bien, o sea, es algo que se da en un diálogo compatible, digámoslo así. La fe busca de alguna manera sumergirse en la cultura. Indudablemente pues que es una cultura cambiante, es una cultura que hoy por hoy, no solamente en Colombia, sino a nivel universal, pues nos está presentando unos valores y otros, que no sé si valga la expresión, antivalores, que de alguna manera pues la fe busca iluminar desde las enseñanzas del Evangelio. En algunos casos pues no es fácil poder permear esa cultura del valor del Evangelio, pero es lo que buscamos hacer, desde la educación. Allí el trabajo de la Uni Agustiniana es verdaderamente muy significativo. Son más de 7.000 estudiantes los que llegan en este momento a nuestra universidad, a los que se les está sembrando, en cierto modo, pues el valor del Evangelio en clave agustiniana, porque eso es lo que buscamos, ¿no? Lo mismo en nuestros centros educativos, lo mismo en nuestras parroquias, lo mismo en donde un Agustino Recoleto tiene contacto. Yo creo que es lo que se busca hacer, permear esa cultura de la fe desde el Evangelio. ¿Cómo un Agustino Recoleto va luchando a favor de, pues, como nos dice el Papa Francisco, del encuentro, de la cultura de la vida, a favor de la sensibilidad de los pobres? ¿Cómo lo hacen los Agustinos Recoletos en Colombia? Pues yo creo que en primer lugar, sensibilizándose, sintiendo, estando con la gente, compartiendo sus necesidades, compartiendo su realidad, en ese trabajo de salida que nos está invitando constantemente el Papa. Es muy interesante porque ahora que tuve la oportunidad, cuando había regresado a Colombia, una vez que terminé mis estudios y pude estar unos meses ayudando un poco en la universidad, en la formación y en una parroquia allí, pues eso es el estar
con la realidad de todas estas personas que, quien lo creyera, no solamente van a estudiar, sino que buscan al religioso, buscan al sacerdote para encontrar no solamente algo académico, sino encontrar una ayuda espiritual, encontrar en muchos casos una ayuda económica, una ayuda material. Entonces yo creo que es eso, el Agustino Recoleto, en ese trabajo de salida, de evangelización de salida que nos está pidiendo hoy tanto el Papa, es ir y estar con la gente, es compartir su realidad, es tratar de ponerse en sus zapatos, como decimos en Colombia, ponerse en sus zapatos, vivir lo que está viviendo y ofrecerle algo nuevo, ofrecerle una esperanza, ofrecerle una ayuda, no solamente económica, sino también muchas veces de fe, de esperanza, una palabra, un consejo. Yo pienso que eso es un trabajo muy, muy importante y muy necesario. ¿Alguna palabra para todos los que nos ven a través de ESNE Televisión, para los jóvenes, para la gente que pues está inquieta y que quiere conocer a Jesús a través de San Agustín? Yo les invito, la invitación que puedo hacer también desde el mismo San Agustín, es a nunca estar quietos, siempre estar con ese deseo de búsqueda. San Agustín lo conocemos porque era incansable en su búsqueda de Dios, nunca se sentía saciado, siempre quería más. Es eso, es siempre estar buscando a Dios. El Papa Benedicto XVI le decía a los jóvenes en su momento una expresión muy bonita: Dios no quita nada y lo da todo. Yo pienso que es eso, es no tener miedo de buscar a Dios, no tener miedo de acercarse, no tener miedo de sentir esa experiencia de Dios al interior del corazón, con la esperanza y con la alegría que nos ofrece el Evangelio, con la esperanza y con la alegría que nos ofrece el Cristo que camina a nuestro lado. Pues muchas gracias, Juan Pablo, por estar aquí con nosotros, compartir estos minutos y este espacio. Muchas gracias a ustedes y nos vemos en el siguiente programa. Hasta la próxima.